Bueno, estamos grabando. Vamos a comenzar el Pirkei Avot. Habíamos terminado el capítulo 6. No terminamos el capítulo 6, sino en el orden en el cual seguimos. Hicimos Mishnah 5 del capítulo 6. Y ahora vamos a hacer la Mishnah 6 del capítulo 1. Volvemos a comenzar del capítulo inicial. Vamos a ir por la Mishnah 6 y vamos a estudiar un poquito desde el principio. ¿Qué es lo que dice la Mishnah 6? La Mishnah 6 dice lo siguiente. Yoshua ben Perajía y Nitai de Arbel. ¿Quiénes eran Yoshua ben Perajía y Nitai de Arbel? Eran de las primeras parejas que, de hecho, es el segundo par de sabios que dirigían al pueblo. Al principio había una formación de unipersonal, que era Shimon HaTzadik, Antigno Shisojo. Después vino el grupo de parejas, que uno era el Nasi, el líder de la generación, y otro era el Abedín, el juez principal, el jefe de la Corte Suprema, del Sanedrín. Y después venía Yoshua ben Perajía y Nitai de Arbel. Esto estamos hablando todavía en épocas del Beit HaMikdash. Y cuando el rey Hashmonaí de aquel entonces quiso matar a todos los sabios, a todos los Talmidei Jajamim, Yoshua ben Perajía tuvo que huir a Alejandría, en Egipto, y volvió algunos años después cuando su estudiante Shimon ben Shattach le aseguró que finalmente era seguro volver a la tierra de Israel. Shimon ben Shattach era un activista comunitario muy importante de la época, que fue incluso después el Abedín, también el líder del Bedín de la generación posterior. Ahora vamos a continuar. Dijo, Nitai Arbelí era el contemporáneo de él, dice Yoshua ben Perajía, dice, Hacele Harrab. Ahí está, pasamos acá. Ahora pasamos acá. ¿Se escucha bien? ¿Algún mensaje? Ahora sí. Perfecto, ahí está. Había antes como un retorno, pero era porque me pasé acá a la computadora. Bien. Bueno, continuamos un poquito con lo que decía acá Rabbi Yoshua ben Perajía y Nitai de Arbel. Rabbi Yoshua ben Perajía dice una enseñanza muy conocida, muy linda, que tiene incluso implicancia hoy en día, que dice, Hacele Harrab, hacete para sí un maestro de quien puedas aprender con regularidad. La importancia de formarse un modelo, una persona en el cual uno pueda aprender. Ukne y adquirí para ti un amigo. Entonces, adquirí se trata de un trabajo, un amigo íntimo y de confianza que tiene que ver con fomentar y generar una amistad buena, una amistad saludable, una amistad que te ayude a mejorar, que te ayude a ser mejor. Y esto me parece también muy importante, estos dos consejos que nos trae Yoshua ben Perajía, que incluso el concepto de hacerle harrab se lleva al punto de decir tener un mentor, tener una persona que sea consejero habitual y que la persona pueda charlar con él, discutir con él, hablar de sus problemas, hablar de sus situaciones, y también no andar solo, no mandarse solo muchas veces, porque muchas veces uno termina equivocándose, y siempre un amigo, un consejero, un mentor
lo ayudo a uno a encontrar el camino favorable para no ser uno mismo el que toma la decisión. Y por último dice, juzga a todas las personas favorablemente. Vedan et kol adam likab zehut, juzgar a todos favorablemente. Entonces, bueno, un punto para empezar a explicar esta Mishnah. Cada persona siempre ve las cosas de su propio punto de vista, ¿no? Como que de esta manera uno termina tapándose por el amor propio, tapando los defectos, ¿sí? Como a veces un ejercicio sencillo para ver esto es cómo yo juzgo a la persona. Por ejemplo, si estoy esperando a alguien y llega tarde y digo, uy, qué terrible, cómo llegó tarde, no respeto a la gente, estoy esperándolo hace 5 minutos, pero cuando yo llego tarde, siempre tengo una excusa lista y me cuesta pedir perdón o digo, en realidad lo mío era justificado porque yo llegué tarde y entonces uno se pregunta, no estás midiendo las cosas con la misma vara. ¿Por qué? Porque hacia uno mismo uno es egoísta y hacia uno mismo uno se defiende, tiene ese amor propio que hace que vea las cosas de manera imparcial. Por eso la Mishnah nos recomienda buscar a alguien, un rabino personal, un buen amigo, juzgar al otro favorablemente, a diferenciar el bien del mal. Otra historia sobre este tema de juzgar al otro favorablemente. Había una vez el rebe anterior, el rebe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, quien fue el sexto rebe de Chabad, era el suegro del rebe actual, le preguntó una vez al padre, interesante, una idea que se le ocurrió, era un chico, tenía 4 años, le dijo, ¿por qué Hashem creó al hombre con una boca, una nariz, pero tiene 2 ojos? O sea, una nariz, una boca y 2 ojos. Y el rebe, su padre le respondió que hay que mirar algunas cosas con el ojo derecho, con amor, con calidez, eso significa mirar las cosas con el ojo derecho, y otras cosas con el ojo izquierdo, siendo más riguroso, más estricto. A tu sidur, a tu hermano judío, tenés que mirarlos con tu ojo derecho, o sea, al prójimo siempre mirarlo con el ojo derecho, siempre tratando de buscar la parte buena. Pero las cosas negativas, o las cosas atrayentes, o a vos mismo, las cosas que son tu desafío, tenés que mirarlo con el ojo izquierdo para discernir que no te hagan mal. Y no al revés, a veces uno mira las cosas que le convienen con el ojo derecho y las cosas del prójimo con el ojo izquierdo. Entonces, otra enseñanza sobre este punto que dice Rabbi Yoshua ben Prajia, el Yetzer Hará, muchas veces uno de sus mayores argumentos, el instinto negativo que nos tira abajo y que nos siempre está boicoteándonos, usa diferentes argumentos para hacernos. Por un lado, nos infla, nos hace arrogantes, nos tienta, nos pone frente a nosotros los deseos, pero también hay una estrategia que le funciona bastante bien, que es una vez o antes de cometer una infracción, cometer algo que está mal, nos convence de una manera muy astuta, que es la siguiente. Nos dice, ¿qué importa lo que vos haces? ¿A quién le importa lo que vos haces? Vos no valés nada, sos insignificante, no tenés a nadie le cambia lo que vos haces, si fuera un rabino, si fuera una persona importante, si fuera un líder, pero vos no sos nadie, no te conoce nadie, nadie te respeta, no sos una persona, un líder, no sos una persona de alto nivel, por lo tanto, con esa estrategia de tirarte abajo la autoestima, logra que vos estés de guardia baja, te hace bajar la guardia y te lleva a cometer lo que él quiere. Dice, total, una mancha más al tigre que le hace, y te convence a hacer lo que no debes hacer. Entonces, acá la Mishnah, Rabbi Yoshua, nos está trayendo una estrategia nueva, más allá del concepto esencial que nos propone de hacerte un mentor, un rabino, una persona que pueda aconsejarte, también te dice, hacete a vos mismo.
La palabra lejá también en hebreo puede ser vos mismo, para ti un maestro, un rab, un grande. Significado también puede traducirse como hacete para mí, para vos mismo, un rabino. Date cuenta lo importante que sos. En ocasiones el Yetzer Hará te dice al revés. Te dice, soy tan extraordinario, no necesito a nadie que me ayude. La Mishnah te dice, adquirí para ti un amigo que te ayude a ser honesto en tu servicio a Hashem. Busca para vos un amigo que te ayude a no... Un verdadero amigo, hay diferentes tipos de amigos. Hay un estudio muy interesante que se hizo sobre las amistades, un estudio, digamos, social, un experimento social, sobre cómo le iban a las personas en la vida según con los amigos que se juntaban en la secundaria. Si la persona se juntaba con los amigos que los llevaban a bailar y a fumar y a tomar, y eran las personas que querían dejar la escuela, y se juntaba, esos eran sus mejores amigos, el índice de las probabilidades que esa persona termine yendo a la universidad, termine terminando una carrera, termine siendo una persona que logre crecer académicamente, profesionalmente, eran mucho más bajas que aquellas personas que elegían cuidadosamente sus amigos, que eran amigos que no eran el amigo que te hace la pata para mandarte una macana, que te hace el juego para juntarte y tirarte para abajo, sino que al revés, que te tira para arriba. Cuando se juntaban con personas más competitivas, más ambiciosas en el buen sentido, el resultado de esa amistad generaba, en números reales estoy hablando, un gran cambio, un gran crecimiento. Estaba estudiado, estadísticamente se hicieron estudios sobre cientos de personas. O sea, lo importante de poder adquirir y elegir un buen amigo. Porque un buen amigo no es el que te va a decir lo que vos querés que te digan, sino que te va a decir lo que corresponde que te digan. Y cuando te tiene que corregir algo y te tiene que criticar algo, te lo va a hacer. La persona a lo largo de su vida necesita de la crítica. ¿Sí? Si yo soy incluso tanto en comercio y tanto como persona, necesito de la crítica. Si la crítica viene de alguien ajeno, me va a doler y muchas veces no la voy a escuchar. Si la crítica viene con mala intención, a veces un jefe, a veces una persona que te quiere corregir, pero por el mal camino, por la fuerza, y dice, no te queda alternativa que cambiar o que obedecer, pero eso generalmente es un camino doloroso. Enfrentado a eso, contrastado a eso, está el consejo de alguien que sí te quiere y te dice lo que es mejor para vos, a pesar de que no te puede encantar que te digan lo que no es mejor para vos. Si te lo dicen con cariño, te lo dicen con amor, es mucho mejor. Y por eso la importancia de tener un buen amigo. Cuando uno vive solo y aislado, no se da cuenta y le pasan por al lado los problemas, las cosas. Cuando uno tiene un amigo, lo ayudan a enderezarse, a mejorar y a juzgarse incluso a sí mismo favorablemente para bien. O sea, no solamente juzgarse para mal, sino juzgarse correctamente. Bien, un poquito de historia para entender por qué Rabbi Yoshua ben Prajia nos dice esto que nos está diciendo. Rabbi Yoshua ben Prajia llegó al nivel máximo del liderazgo. Él había sido el líder de la generación, pero a pesar de eso, él dice, incluso el líder de la generación necesita tener un rab, necesita tener un mentor, un maestro, un guía. Una vez, uno de sus estudiantes estaba actuando de manera inapropiada, le pidieron que abandonara la yeshiva. El estudiante pidió perdón varias veces, pero en cada oportunidad que él pedía perdón, Rabbi Yoshua ben Prajia sintió que no era correcto permitirle volver, o sea, fue muy riguroso, muy estricto con ese alumno, y no le permitió volver a entrar. Incluso la Gemara cuenta esta historia, que el hombre solamente estaba en un hotel y se puso a mirar algo y dijo, mirá qué lindos los ojos de la mujer que atiende en el hotel,
y eso para el sabio, para el nivel de espiritual que ellos tenían, era como una bajeza y lo expulsaron y no lo admitieron nuevamente. No obstante, como se hallaba en medio de una vez, el estudiante se acercó por última vez, dijo: la última vez que voy a pedir perdón y que me acepten nuevamente. Y Rabbi Yoshua ben Prajia estaba decidido a recibirlo nuevamente, a perdonarlo, solamente que sucedió algo, se dio la situación que en el momento que el alumno se acercó, Rabbi Yoshua ben Prajia estaba recitando el Shema. Ahora hay una halajá, hay una ley que dice: cuando uno hace el Shema, en ese momento no puedes saludar a nadie. Cuando alguien te saluda y vos estás haciendo el Shema, tenés que tratar. Y hay toda una determinación sobre quién es el que te saluda, si va a entender. Pero el término general es no saludar, por cuanto que estás en el momento más importante de la tefilá, no saludar a otra persona en ese momento, ni siquiera con una seña. El alumno vino a saludarlo y no se dio cuenta que este maestro estaba en el Shema. Y el estudiante le hizo una señal con la mano que lo vino a saludar. Le hizo una seña para que lo espere y que ya lo va a saludar. Y el estudiante entendió que no lo quería ver más y se fue y nunca volvió. Y con el tiempo se convirtió en un idólatra y convenció a otros judíos que siguieran sus caminos. Y no solamente eso, sino que, según la tradición, esta es la historia de cómo nació Yoshke, Jesús, que era un alumno de Yoshua ben Prajia, y a partir de esta expulsión y de que no lo admitieron nuevamente, aunque trató de volver y después de la última vez que intentó y no fue recibido, empezó a dirigirse por otros caminos y terminó generando una nueva religión y todo lo que surgió a partir de ahí. Y Rabbi Yoshua ben Prajia toda la vida se arrepintió de haber expulsado a su alumno y de no juzgarlo favorablemente, y en vez de juzgarlo para bien, de haber sido tan duro con él, y se sintió responsable del hecho que haya salido como salió, y por eso él dice: al final debemos juzgar a todos favorablemente. O sea, como siempre dijimos, la Mishnayot que ellos decían no eran simplemente frases que se les ocurría que caían bonitos, sino que tenían que ver con su historia de vida, con su realidad. Bueno, un poquito de juego de palabras. Knele jajaber, en hebreo adquiere para ti un amigo, también se puede leer Bekané le jajaber. Kané en hebreo es una varilla o una pluma. Entonces la traducción sería Uknele jajaber, que la pluma sea tu amiga. Muchas veces cuando uno tiene que ordenar sus cosas, si la puede poner por escrito, nos ayuda a aclarar y recordar lo que estudiamos. Cuando uno tiene que repasar algo y lo puede escribir, es mucho mejor, y por eso también hacete amigo de la pluma, hacete amigo de la escritura y poder bajar las cosas, escribirlas, que no queden en el aire. A veces cuando uno está en una clase y escucha oralmente todo lo que enseñan, pero dicen no tomé notas, y pasaron algunos meses o algún tiempo y uno le hacen preguntas de esa situación y dice: la verdad que no me acuerdo nada. Y la respuesta es: ¿por qué no tomaron notas cuando podían haberlo tomado? Bien. Basado en esto que dijimos antes de juzgar al otro siempre para bien, debemos tratar de interpretar las acciones ajenas siempre con una visión positiva. Y esto alguna vez ya lo estudiamos también, con una historia con Rabbi Akiva, que su jefe una vez, él había trabajado mucho tiempo y se quería volver a casa, y tenía una deuda muy grande, y el jefe, que era un hombre muy rico, le dice: no tengo para pagarte. Le dice: pero tal vez tenés material. Y dice: no tengo ni siquiera un poco de comida, y toda una situación, una serie de cosas que le dijo: no tengo nada. Y el trabajador, que en este caso era Rabbi Akiva, se terminó yendo más con las manos vacías, pero nunca se quejó. Tiempo después apareció, a los pocos días, apareció el ex jefe, digamos, con toda la paga de todos los años acumulados. Le dijo: la verdad es que ahora sí puedo pagarte, y me sorprende ante todo que me hayas juzgado favorablemente, porque cualquier otro hubiera dicho: este hombre está mintiendo, no me quiere pagar, etc. Cuando yo te dije que no tenía para pagarte, le dice: me imaginé que habías consagrado todas tus posesiones al Beit HaMikdash,
y que tenías que redimir esa situación, y por eso te llamaba que no tenías nada en ese momento. Pero lo que vemos de esa historia es la importancia de juzgar al otro para bien. Lo lógico sería ver ya de un principio tomado una decisión y dicho seguramente si pasó esto y esto, porque no me quiere o porque no me quiere pagar o porque me quiere deber, pero esta persona, el ejemplo que nos da es de siempre buscar la interpretación positiva del otro. Cuando aquellos actos que son claramente malos, aún así tenemos que excusar, suponiendo que fueron circunstancias las que llevaron a la persona a hacer lo que hizo. Esto, hay una cuestión que se llama la justicia, que un juez tiene que juzgar. Entonces, si hay un crimen, el juez tiene que juzgar el crimen por los hechos que se cometieron. Pero el juicio en sí mismo, o sea, el prejuicio, la cuestión de decir es culpable como persona, no. Hay que saber excusar poniendo y suponiendo que las circunstancias los llevaron a hacerlo. De hecho, Hashem desafía a la persona con aquello que pueda superar. E inclusive, si ves una persona que tropieza, recuerda que eso refleja que tiene un potencial muy grande, y por lo tanto la prueba que él tiene frente a él es muy difícil de superar. Alguna vez conté la historia de esto de hablar para bien y de juzgar bien. Hace poco sucedió que en una ocasión, hace 2 o 3 años, se había encontrado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y después era un encuentro histórico, y además que el ejército israelí, o el Mossad, o la agencia secreta, había hecho un gran favor a Rusia, y de la diplomacia rusa dijo a Israel que podían pedirle un favor en retribución por el favor que Israel había hecho a Rusia. Entonces se sentaron, dice Netanyahu, con un grupo de ministros y personas, hicieron una lista de qué pedidos iban a hacer para el país, 45 pedidos, y después redujeron que esos 45 era imposible pedirlo, entonces fueron reduciendo hasta que finalmente eligieron 3 medidas estratégicas para pedirle a Rusia que haga para Israel. Ahora, esta historia la cuenta Netanyahu mismo, se la contó a una persona, que esta persona la vamos a aclarar. Había un soldado israelí que había fallecido si no me equivoco, en Siria, y no había nunca devuelto el cuerpo. Y en ese momento Rusia podría tener la posibilidad de influir para que el cuerpo sea devuelto a Israel. Pero habían pasado casi 17 años, o más, 37 años, un número muy importante. Y a pesar de los pedidos que habían hecho, nunca había sido respondido. Bueno, básicamente la historia se da es que cuando se encontró el presidente Netanyahu con Putin, en vez de pedirle las 3 medidas que habían determinado con su equipo de personas, le dijo: queremos repatriar el cadáver de este judío que quedó ahí en ese lugar. Y él se sorprendió a sí mismo de las propias palabras que había dicho. Y Putin lo miró y le dijo: ¿eso es lo que me estás pidiendo? Le dijo: bueno, ahora que lo dije, sí, eso es lo que quiero pedirte. Y le dijo: bueno, eso te lo voy a otorgar, no hay problema. Y le dijo: seguramente no era eso lo que me querías pedir, pero eso te lo voy a otorgar, me parece muy interesante que ustedes se sigan preocupando por el cuerpo de una persona después de tantos años, y haceme los pedidos. Y le hizo los 3 pedidos que habían hecho. Cuando él se lo cuenta, Netanyahu se lo cuenta a la hermana de esta persona que había fallecido, de este soldado israelí que había fallecido hace 37 años, le dice: mirá, te voy a contar algo que vos no sabés. En nuestra familia siempre teníamos un ojo muy crítico hacia el gobierno, porque sentimos que nunca se habían ocupado a fondo de esta situación. Pero en un momento decidimos, hacia un tiempito, cambiar completamente el discurso, y dijimos: ¿por qué vivimos amargados? ¿Por qué vivimos críticos? Vamos a juzgar al gobierno favorablemente, vamos a juzgar a las personas favorablemente, y a partir de ahora vamos a decir: seguramente están haciendo lo necesario, confiemos que están haciendo las cosas bien. Cambiamos completamente la energía de la manera que hablábamos.
Y ahora nos estás contando que lo primero que se te vino a la mente cuando tuviste que hablar con el presidente de Rusia fue nuestro hermano. O sea, entiendo que hay una fuerza especial de cuando uno juzga las cosas favorablemente, suceden las cosas de manera favorable. O sea, cuando vos juzgás al otro favorablemente, la reacción del otro es favorable también. Ahora, por eso, esa es la misión que nos encomienda acá la misión, es juzgar al otro favorablemente. ¿Cómo esto tiene que ver con la misión anterior? La misión anterior había dicho no, que tu casa esté siempre abierta a invitados y a los pobres, y la misión anterior había dicho que tu casa siempre sea una casa de un hogar para los sabios, un punto de encuentro para los sabios, y cuando una persona dice que cumpliría esta misión de tener su casa abierta para los sabios y su casa abierta para los pobres, pensaría que ya no necesita la necesidad de un rab personal, porque dice, tanta gente viene a mi casa y tantos sabios vienen a mi casa que no necesito algo personal. Por eso, los sabios están en la casa, pero Rabbi Yoshua ben Prajia nos dice, incluso si estás rodeado de personas sabias, tenés que elegir algo específico para vos mismo. Y esto por eso también la idea de elegir un maestro que uno pueda seguirlo, una línea, una ideología. A veces hay personas que dicen, yo agarro un poquito de esta ideología, un poquito de esta otra, un poquito de esta otra, y es como una persona que va a la farmacia y dice, yo agarro un poquito de todos los remedios. No, tenés que tener una receta, alguien que te diga qué es lo que vas a tomar y qué no, y cómo curarte. Si vas a la farmacia y dices, mira, tengo una idea mejor que todos los doctores, en vez de ir con un médico que me haga una prescripción, agarro todos los remedios, tomo todos los remedios, y así me voy a curar, así voy a estar bien. Esa persona obviamente que va a terminar intoxicado. Por eso dice, hacele jarrab, hacé para vos un maestro, hacé para vos un guía que te ayude en ese crecimiento, que pueda funcionar. Una otra enseñanza jasídica sobre esto es que cómo es la relación en tres grupos de personas. Hay personas que son superiores a vos, espiritualmente hablando, un maestro, un reb, un rab, de aquellos que están en un nivel similar, Javer, y después hay aquellos que uno tiene que juzgarlo. Entonces, la Mishnah nos da una lección de cómo me relaciono con los que están abajo mío. No tengo que sentirme yo que soy superior a ellos, sino que justamente ser favorablemente. Con un amigo, con un compañero, tengo que tratar de adquirirlo, de comprarlo, en hebreo, kne, es comprarlo porque es un trabajo de día a día, ir regando la amistad para que pueda crecer. Y hacerle jarrab es aceptar sobre vos, recibir sobre vos un maestro, un guía, un líder. Una pequeña historia para ir cerrando un poco el tema este que venimos diciendo. Había una vez un sabio que se llamaba el Tab Sofer, y se encontraba con un grupo de rabanim, un grupo de rabinos, y decidió mostrarle algo muy preciado que él tenía. Una moneda de medio shekel que tenía más de 2000 años de antigüedad, que era de la época del segundo templo. Todos aguardaron el turno para sostenerla y mirarla, era como una reliquia realmente muy importante, un valor histórico impresionante. Y al cabo de un rato, el Tab Sofer pidió que se la devuelvan, pero para sorpresa, para asombro de todos, con todos estos rabinos presentes en esa comida que él había organizado, la moneda había desaparecido. Empezaron a gritar, empezaron a preguntar. Alguien pidió que dijeron, bueno, nadie sale del cuarto y vamos a registrar los bolsillos de todos. Pero un rab de Hungría dijo que aguardaron unos minutos. Y dijo, seguramente después dentro ya la moneda puede aparecer pronto, esperen, todavía no hagan una pesquisa, no hagan una búsqueda en cada bolsillo. Esperaron, pasaron unos 20 minutos, pero la moneda no había aparecido. Y la viuda dijo, un poco más de paciencia. Pasaron algunos minutos más y entró corriendo un mozo con una moneda en la mano y dijo, esta es la moneda que estaban buscando, la encontré en la basura que sacamos de la mesa. Habían tirado la moneda a la basura. Todos quedaron aliviados, que se encontró.
pero todos quedaron también fascinados por esto que este rabí Yehudá Assad, este rabino de Hungría, sabía que la moneda iba a aparecer y que no hacía falta hacer humillar y hacer pasar vergüenza a tantas personas. Entonces le preguntaron por qué Rabbi Yehudá se había mostrado tan insistente en seguir buscando la moneda. Un poco avergonzado, este rabino sacó de su bolsillo una moneda auténtica de medio shekel igual a la que pertenecía al Ktav Sofer. O sea, él tenía la misma moneda en el bolsillo. Y él dijo, ya ven, yo también tenía una, pero no quise decir nada porque quería que el Ktav Sofer disfrute el hecho de mostrarnos su moneda. Ahora, luego de que desapareció la moneda, ¿cómo iba a poder yo explicar que tenía la misma moneda en el bolsillo? Si iban a revisar los bolsillos de todo, iba a aparecer esta moneda y me iban a acusar, obviamente con fundamento, como era una moneda casi única, era una reliquia, era muy poco probable que yo tenga la misma moneda que él tenía. Así que pedí un poco de tiempo y le pedí a Hashem que me librara de la vergüenza de que me acusen falsamente. Ahora, esto es lo que nos está diciendo, cómo a veces uno nunca puede saber, en este caso la historia terminó bien, pero podía haber terminado muy mal, y uno nunca conoce el detrás de escena de las situaciones, o cómo en ese caso lo difícil que hubiera sido poder juzgar positivamente. Así que este es un poco la idea. Ahora, un poquito más, vamos a hablar sobre esto. Bien. Hay una pequeña historia hasídica al respecto. Había una vez un maestro hasídico llamado Rabí Bunam de Pshishe. Era uno de los alumnos del Magui de Mesrich. Cuando él falleció, quedó la duda quién de los alumnos, los discípulos de él, iba a seguir con el liderazgo. Finalmente, de todos los alumnos que él tenía, se cerró la brecha entre dos líderes. Rabbi Mendel de Kotsk, de la ciudad de Kotsk, o Rabbi Chemeir de Gur, que los dos después fueron rebes, cada uno por su lado, pero como que quedaba a ver quién iba a seguir con la línea de Rabbi Bunim. Los dos habían sido muy buenos amigos desde por muchos años, y los dos amigos fueron a un bosque donde podían conversar y hablar en privado para decidir entre ellos cómo iban a proceder. De todas maneras, alguien fue por ahí, pasó desapercibido, se escondió y escuchó la conversación que habían tenido. Donde uno decía, mira, tiene que ser o vos o yo, vos a mí o yo a vos. A pesar de que eran por más amigos y tenían una relación como iguales, ellos entendieron que los discípulos de la buena necesitaban un líder y que la división de liderazgo iba a partir el grupo. Entonces dijeron, tenemos que preservar la unidad pese a todo y tenemos que elegir uno que sea el líder. Cuando salieron del bosque, Rabbi Mendel fue dirigiendo en el camino y Rabbi Yitzhak Meir caminaba humildemente 4 pasos detrás. O sea, él aceptó a Rabbi Mendel de Kotsk como el líder. Como ahora la relación ya no era más de dos iguales, sino que uno había aceptado al otro como maestro, esto, a pesar del hecho que Rabbi Yitzhak Meir era algo impresionante, Rabbi Yitzhak Meir de Gur, por el resto de su vida, Rabbi Yitzhak Meir de Gur estaba totalmente anulado a alguien que había sido su igual y que incluso lo había sobrepasado en varios caminos. Y esto es lo que nos dice, no solamente aceptar a alguien como tu amigo, pero hacer a alguien, hacerle jarraba, hacer para vos un maestro. O sea que acá vemos un poco el concepto de decir, él hizo para sí mismo un maestro y no solamente tomó esa decisión de elegir un maestro para sí.
Bueno, hasta acá un poco lo que vimos en la Mishnah. Para decir la Mishnah de vuelta, Rabbi Yoshua ben Prajia, Initai Arbelí, Rabbi Yoshua ben Prajia dijo: haced para vos un maestro, adquirí un amigo y juzgá a todas las personas favorablemente.